la actualidad nos estamos enfrentando en el espacio del consultorio una demanda bastante particular de parte de los papás en relación a las conductas que presentan los niños cuando se le pone un límite, ¿sí? Nos encontramos frente a un niño que es deseante por naturaleza y a un padre que necesita intervenir sobre ese deseo y lo viene a limitar, ¿sí? Es importante también destacar que si bien la infancia es una etapa universal en el ciclo vital de todas las personas, ¿sí? Porque todos tuvimos 1, 2, 3 años, no podemos anclarnos en un concepto estático, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las infancias en plural, ¿sí? hacen alusión al aspecto singular en que cada niño desarrolla su infancia. Y los actores principales son los padres o los responsables a cargo de la crianza de ese niño, ¿sí? Entonces, cuando llega a la consulta o al espacio un padre preocupado por la frecuencia de las conductas disruptivas o la falta de tolerancia a los límites, a la frustración de parte de los niños, tenemos que hacer un análisis sobre esa conducta, es decir, ¿podemos ponerlo en palabras más de un padre? Bien. ¿Qué diría un padre cuando te viene a hablar porque está preocupado por su hijo? Bien, de pronto su hijo llora, pega, rompe, grita, tiene llanto permanente durante 30, 40 y hasta 1 hora, ¿sí? Porque se le apagaron los dibujitos, porque se tiene que bañar, porque se le pide que coma, porque tiene que hacer X cosas que son parte de la rutina diaria y parte de las necesidades de un niño, ¿sí? El tema es que cómo le hacemos entender a un niño, ¿sí? A un niño de 1, 2, 3, 7, 8, 9 años, cómo le hacemos entender que tiene que dejar de hacer tal o cual cosa para pasar a hacer otra que tiene que ver con su higiene, con su desarrollo, con su aprendizaje, ¿sí? Entonces es ahí donde deviene el conflicto, deviene una guerra entre este padre que necesita algo de su hijo y este hijo que quiere continuar haciendo algo que le resulta placentero. Por ejemplo, algo básico que sucede, se tienen que bañar, no quieren saber nada, aparece el conflicto. No, te tenés que bañar, guarda eso, sacalo, déjalo, anda. Entonces empezamos a insistir sobre lo que esperamos de ese niño, ¿sí? Y ahí aparece la conducta disruptiva. El no quiero, quiero seguir haciendo esto, no quiero guardar. Entonces, ¿qué es importante para evitar este tipo de berrinches? Analizar cuál es el ciclo en el cual se repite esta conducta. Ya vamos a ir hacia qué tips podemos tener en cuenta. Bien. Pero te quería preguntar en esto de este tire y afloje entre el padre y el niño cuando hay que hacer alguna actividad de rutina que tenga que ver con hábitos de higiene, de cuidado o básicamente de poder ayudar en la casa. ¿Esto es algo actual? O sea, ¿es un problema que surge en la actualidad o es algo que es bastante característico de los niños en general, fuera de esta época en particular? A ver, es algo característico de los niños, ¿sí? Las dificultades en las transiciones de una actividad a la otra, ¿sí? Lo que es actual es cómo los padres manejamos esas situaciones, ¿sí? Queremos poner límites, les pedimos cosas a los niños, pero muchas veces el error está en cómo pedimos eso, o cómo solicitamos, o cómo le anticipamos a ese niño que se viene una modificación en esa actividad. Es decir, pasándolo en limpio, si nos retrotraemos a nuestra infancia, lógicamente que preferíamos seguir haciendo determinadas cosas como jugar, no guardar, y no pasar a otra actividad como bañarnos, cenar y dormir, ¿sí? Entonces, eso es algo que ocurre con frecuencia en la infancia. Lo que no era ¿A qué lo referirías? ¿Que sea algo muy recurrente o que inclusive en nuestra generación, cuando éramos infantes, estaba, en la generación de nuestros padres, estaba, digamos, este lugar disruptivo, llamémosle, pero en realidad es como no querer dejar de hacerlo placentero para hacer algo que es una responsabilidad? Bien, es que los niños no lo toman tampoco como una responsabilidad, esto de
me tengo que bañar porque estuve todo el día jugando tirado en el piso, me tengo que poner... Para ellos no es una responsabilidad, es para el adulto, ¿sí? Acá el mayor problema es cómo el adulto transmite la información hacia el niño. Y una de las claves es poder anticiparle al niño esta rutina que él necesita poner en práctica, algo que sea predecible para él, ¿sí? Y esto va a seguir sucediendo, por eso es importante también educar a los padres en estas problemáticas actuales. Por ejemplo, el decirle a un niño anticipadamente, bueno, podés seguir jugando un ratito más, pero después vas a tener que juntar para poder bañarte y que comamos en familia, por ejemplo. Exacto, exactamente así. Las anticipaciones, ya sean verbales o visuales, son fundamentales. ¿Por qué verbales? Porque uno le puede decir al niño, tenés que hacer esto, esto y esto, pero al niño se le puede perder esa información, o porque no está con su atención plena en lo que le estás diciendo, o porque lógicamente no puede retener esa información. Entonces, podemos utilizar ciertas imágenes para ir marcándole la rutina de ese día, ¿sí? Podemos poner alarmas para marcar las transiciones de una actividad a la otra. Es decir, mira, vos podés jugar hasta que suene la alarma, después podés guardar y después te tenés que ir a bañar. Ahora... Siempre hablando de que haya adultos muy organizados con sus tiempos, ¿no? Exactamente. Pero una vez que uno pone en práctica todo esto, ¿sí? Después fluye, porque el niño lo incorpora en la repetición y en la sistematicidad, el niño lo incorpora. Es más fácil si uno empieza a hacer estas estimulaciones en base a la anticipación, a ciertos hábitos, si se empieza a hacer en los primeros años de vida. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental la rutina, es fundamental la anticipación, es fundamental no invadir al niño de información, es decir, no necesitas como padre decirle te tenés que bañar porque estuviste sucio, porque jugaste acá, porque no, tenés que bañar. Punto. Te tenés que bañar porque es parte de tu rutina, es parte de tu higiene, pero no necesita la explicación de todo lo que hizo en el día. Porque si no es como meternos en ámbitos de que después vamos a tener que explicar absolutamente todo. Y como dijiste anteriormente, no siempre vamos a tener tiempo para eso. Sí, porque también da lugar a que haya una negociación con el bañarse. O sea, si no hice nada, entonces me puedo no bañar. Sería el discurso antagónico para no querer bañarse. Bueno, es que la negociación es uno de los recursos que utilizan los padres que no es recomendable, porque si negocio justamente doy opción a que me puedan decir no gracias, no acepto tu negociación o no acepto el premio, no quiero eso, simplemente no quiero. Por eso reitero en que tenemos que ser firmes en transmitir lo que esperamos de ese niño. Y después cuando él logra, por ejemplo, bañarse, cenar y acostarse, podemos referenciarle. ¿Viste que hoy lograste hacer esto, esto y esto muy bien? Un choque los 5, un refuerzo positivo hacia ese niño. Un reconocimiento hacia que está haciendo la rutina de hábitos para su cuidado. Exacto, exactamente. Esa es una forma de que lo vayan incorporando, pero es fundamental que se aborde desde la primera infancia, es decir, desde que el niño nace, básicamente. A ver, cuando hablamos de rutina, que tenemos un bebé, también es importante hacerle una rutina del sueño. Es fundamental la estructura en el niño. No tiene que ser una estructura inflexible, ¿sí? Pero sí tiene que haber momentos en la vida del niño que sean predecibles para él. Bien, bueno, me parece muy interesante también tener en cuenta que si uno como padre no lo pudo hacer en la edad más temprana, o sea, estamos hablando de bebé, lactante y en su crecimiento de los primeros años, pero le llega esta información cuando el niño ya tiene 6, 7 años, ¿es posible empezar a ejercitarlo? Sí, por supuesto, siempre y cuando seamos constantes en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y reitero, la información que se le transmite al niño debe ser clara, concisa y escueta, ¿sí? No irnos en abstracciones, en ambigüedades, no negociar, no recurrir a las amenazas. Tenés agua si querés. Gracias.
no recurrir a las amenazas, ¿sí? Porque todo esto son estrategias o herramientas que uno puede utilizar, pero que tienen una fecha de caducidad, ¿sí? En algún momento eso va a dejar de funcionar.